¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Buenos días, 8 de la mañana, día Powell, día de la Reserva Federal, día para intentar analizar qué es lo que tiene en la cabeza Jerome Powell, que ha tenido que tener una noche de las bonitas, sobre todo viendo cómo ya se han perdido más activos que en la crisis de 2008, en la crisis financiera, lo vamos a ver enseguida, 548.000 millones por la subida de los tipos de interés. Clave fundamental de la crisis bancaria, la subida agresiva de los tipos de interés. ¿Qué quiere hacer Powell? Subir los tipos de interés. ¿Qué va a conseguir Powell? No hacer más crisis bancaria y financiera. Un figura. Hoy Powell, 8 de la noche, aquí en España, vamos a conocer la decisión de la Reserva Federal, veremos el statement, veremos cómo tiene la visibilidad de la pausa, como no diga pausa, 2 cafés, el cinturón, pero apretado, apretado, apretado y sin moverse. Espera JP Morgan, ya hablaremos de JP Morgan, que también tiene una buena encima, Jamie Dimon. JP Morgan espera una caída del 1,75% si Powell no anuncia la pausa. Si Powell anuncia la pausa de una manera muy contundente, se espera una subida de hasta el 1%, 1,25%. Powell, que parece que la crisis financiera le van cayendo como fichas de dominó a los bancos, pero ahí está tan tranquilo, a pesar de ser el causante de lo que está sucediendo. Por lo que hoy Powell, mañana Christine Lagarde, a quien hoy le vamos a enseñar un gráfico sobre cómo no, en Europa no hay crisis y sin embargo vemos la fotografía clara de la salida de depósitos. Está la fotografía como para echarse a llorar viendo a los bancos centrales. Protagonista principal hoy, Powell, 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 Powell. ¿Powell qué va a anunciar? 0,25% de subida de los tipos de interés, hasta el 5,25%. Y a partir de ahí esperemos que se haya quedado tranquilo y descansado. Porque como no se haya quedado tranquilo y descansado y nos diga que todavía la inflación está demasiado alta, porque no, la crisis financiera en el fondo, lo importante es la inflación, hoy vamos a tener, pero una buena encima. ¿Qué es lo que tiene que elegir Powell en esta foto de hace unos años, que no se podía imaginar la que tenía encima? ¿Inflación o crisis financiera? Por lo que gran parte de los analistas en Estados Unidos esta noche ya han dicho que va a modular el mensaje hacia la estabilidad financiera, estabilidad económica. Lo que va a intentar transmitir es que hay que mantener los pilares fundamentales del crecimiento económico en Estados Unidos. Va a modular el mensaje de una inflación donde el tipo ya es restrictivo en el 5,25%, aún había quien decía que se fuera al 7%, y Powell tiene que dar una explicación, una al menos. Oiga, usted sabía, conocía, viendo los datos macroeconómicos de la fotografía, que las subidas de tipos de interés nos iban a llevar a una crisis bancaria. Punto número 2. Sobre la misma pregunta, ¿estamos todavía en una crisis bancaria? Miren el primer gráfico del día, que nos deja muy claro dónde estamos, cómo estamos, nos vendan lo que nos vendan. Y es que ahora mismo se han perdido en esta ola de crisis financiera con 4 banquitos, según ellos, 4 banquitos, te acabas de pulir 148.500 millones de dólares, pero no estamos en crisis. Ojo, porque si lo comparamos con 2008, la fotografía ya es 157 bancos, 3 bancos, 157, ¿qué puede pasar con 200 bancos medianos? Que ahora mismo la cifra no es
un acercamiento, no, es que hay 200 bancos en Estados Unidos en una situación de punto de mira por parte del inversor para ver cómo están los depósitos. 200. Si con 3 estamos ya en 548.500 millones de activos que se han perdido por el camino frente a los 373.000 que teníamos en un entorno de más de 90 bancos, en el entorno de 100 bancos, luego esto llegó a los 157 bancos. Oiga, no estamos en crisis. Y hay un elemento fundamental que se nos añade ya en la fotografía. Era el invitado esperado pero no nombrado. Hemos visto el commercial real estate en una situación lamentable. Hay edificios enteros en Estados Unidos buscando el alquiler sin tener a nadie todos los días esperando allí. ¿Viene alguien, Pepe? No, aquí no viene nadie para alquilar. Viene alguien día siguiente, sigue sin venir, pero es que tenemos el edificio vacío y lo vas a seguir teniendo. Commercial real estate, junto con la salida de depósitos, han conformado esta primer oleada de golpe. ¿Cuál es la segunda oleada de golpe a la que hoy va a darle un empujoncito más para fastidiarnos la fotografía Powell y mañana Lagarde? El invitado esperado de toda esta fotografía, el sector inmobiliario. Porque ¿cuál es el riesgo con los dos bancos que ahora mismo están en el punto de mira? Que luego lo veremos en Estados Unidos, PacWest y Western Alliance, que ayer se metieron un guantazo de en torno del 40 y pico %, luego el 23%, como si fuera lo más normal. Oiga, ¿y qué has hecho hoy en el banco, cariño? Pues caer un 40%. ¿Y qué ha pasado? No, pero no hay crisis financiera, ¿eh? No, simplemente es, pues esto, llega la primavera, nos gusta la montaña rusa y los mercados y hemos juntado las dos cosas. Oiga, ¿ustedes están todos de broma o qué? Punto fundamental. ¿Qué pasa con las hipotecas con el movimiento de subida de tipos de interés de hoy y de mañana del Banco Central Europeo? ¿Qué pasa con ese movimiento de subida de hipotecas? ¿Cuánta parte de las hipotecas se marchan a, fíjate que os va a sonar el término, ¿a qué? ¿Se marchan a qué? A subprime. ¿Qué parte hipotecaria, dicen los analistas esta noche en Estados Unidos, con la subida al 5,25% y las renovaciones, se van a un entorno subprime? ¡Ay, esto ya suena de 2008! Un entorno de subprime por culpa de la subida de tipos de interés. Y ante todo esto ustedes se preguntarán, oiga, pero lo que no va a hacer un banquero central es estar en contra de la propia economía. Bueno, no sabemos si va a estar en contra, pero ayudar no está ayudando mucho. Y una subida de 5,25 sin darnos una fotografía clara de pausa. Ojo con el inicio de la pausa y sobre todo con el inicio de la bajada de tipos para el inversor. Pausa y vamos a ver qué. Y ahí es donde nos tiene que decir Powell, porque ¿qué hay en la mente de Powell? Probablemente pausa y una última subida. Y esa última subida es la explosión final económica. Oiga, pero es que no tiene suficiente restricción ahora mismo en la economía norteamericana con un movimiento del 5,25 de los tipos de interés históricamente hasta el cielo en el menor tiempo posible. Pues parece que no. Oiga, a mí que no me digan que no peleé contra la inflación. Oiga, pero es que usted empezó diciéndonos que las subidas de tipos de interés eran buenas para los bancos y le han quebrado 3, pero como que no quería la cosa. Pero es que se ha pulido 548.000 millones en activos. 548.000 millones. Pero la subida de tipos ayuda a los bancos. Bueno, sí, Powell, la subida de tipos ayuda a los bancos, salvo el meneo que les has dado. Una subida progresiva, tranquila, anunciada, que permite adaptarse a la economía, sí, lo que has hecho es una salvajada. 5 claves del día porque está esto calentito, no. Lo siguiente, y eso que SP500 arriba 0,18 en futuros. Esta mañana, después del guantazo de ayer. VIX 19,20, pero el VIX hoy le van a meter un calambrazo que lo van a dejar tibio a partir de las 8 de la tarde. 5 claves del día en una mañana en la que vemos cómo Jamie Dimon ha sido uno de los grandes protagonistas. JP Morgan, le mola la cámara, le mola la cámara. Dice ayer, la crisis bancaria casi ha terminado. Bueno, de un banco que no podías comprar, porque no podía comprar First Republic por tamaño. De un banco que no podías comprar, llegaste a ofertar junto a otros bancos y tu oferta fue tan mala que el banco acabó en la quiebra. Y cuando ya acaba en la quiebra, ven pa' mí. Parece que le dijo JP Morgan a First Republic. First Republic se lo dan en quiebra a JP Morgan y como estaba en quiebra,
ya no cuenta el tamaño, ya no hay que intervenir, ya no hay que hacer ninguna medida de no competencia. Oiga, ¿y quién le dio 30.000 millones en marzo a First Republic para que superara un poquito la situación, pero no lo suficiente? JP Morgan. Entonces, la crisis bancaria casi ha terminado. ¿Por qué? ¿Porque te quedan 2 o 3 bancos por quedarte? ¿O por qué? ¿Va a haber 200 quiebras en efecto dominó? ¿Te las vas a quedar todas? Oiga, que aquí los grandes bancos son los ganadores de la crisis bancaria, no hay ninguna duda. Pero que nos digas que esto casi ha terminado cuando te acabas de zampar a First Republic en quiebra porque ni tan siquiera hiciste una oferta suficientemente buena durante el pasado fin de semana, este que acabamos de terminar, para comprarle sin acabar en una intervención por parte del gobierno norteamericano. Oiga, si tampoco había de crisis, ¿por qué no ofertaste más? ¿Por qué has esperado a quedártelo cuando ya está quebrado? Porque el capitalismo es capitalismo. Pero no nos cuentes historia de que la crisis ha terminado. Ha pasado de ser JP Morgan consejero de First Republic Bank, ojo al dato, en 2 meses ha pasado de ser consejero de First Republic Bank a ser el comprador. Oiga, ¿esto no es un poco raro? Lo que pasa es que como te la has comido cuando ya está en quiebra, pues aquí ya nadie hace preguntas, pero hay que hacerlas. Oiga, usted era consejero de First Republic, ¿no veía nada? ¿No avisaba usted nada? ¿Tan bien estaba First Republic que usted no vio nada? Que se ha evaporado el valor del banco, con sus accionistas mirando como, ay, que ahora tenemos un nuevo jefe, Jamie. Y dices, bueno, ya, pero que queréis consejeros de First Republic Bank. ¿Cómo puede ser que no dijerais nada y 2 meses después de que no decíais nada, bien calladicos, pum, yo callado, me lo quedo? Aquí hay un punto de algo, que tiene un nombre, para que tampoco vamos a decir, pero hay un punto de algo. Entonces, ¿la crisis ha terminado? Hombre, para ellos seguro, que van comiéndose como los comecocos, los bancos como si fueran, pues eso, bolitas de queso, pero suavecita, que no me quiera atragantar. Los principales analistas, sin embargo, salieron en tromba contra la tesis de Jamie Dimon. No ha pasado lo peor de la crisis bancaria, y en ese entorno en el que la crisis bancaria ya ha terminado, me he comido a First Republic Bank, foco sobre PacWest, foco sobre Western Alliance, por ahora Shop se está librando, menos 40% durante la jornada. Nos hemos acostumbrado a que un banco cae un 40%, pero no está en crisis todavía. ¿Por qué? Porque no es fin de semana. Cuando llega el fin de semana y ya los accionistas están diciendo, Dios mío, que abra el lunes. Dios mío, que abra el lunes. Pepe, ¿vendiste, verdad? No, Pepa, no vendí. ¿Perdón? No vendí. ¿Sabes que no te van a abrir el banco el lunes, no? Sí, hombre, ¿cómo no me van a abrir el banco el lunes? Llega el lunes, ¡hala el banco! Para JP Morgan. Oiga, nos están tomando el pelo. Hay una crisis de caballo, montada igual que la de 2008. Pero, como en 2008, cuando estalló Bear Stearns, no pasa nada. Pero si las cosas están muy bien, si la regulación ha funcionado, no hay regulación. No hay regulación en la historia, ni pasada ni futura, que evite a un banco que si los depósitos se van, el banco se va a freír espárragos o a ampliar el tamaño de JP Morgan. Oiga, es que me quiero llevar el dinero. ¿Y cuántos más están como usted en la cola? Nada, unos 400. ¿Y de dónde te doy el dinero? Esto es así. Pero ha sido así en la historia bancaria desde el inicio. De tal manera que lo que tiene que analizar la FED, la FEDIC y todos, y lo mismo aquí en Europa, luego verán un gráfico como la salida de depósitos en Europa es, no, aquí no hay. ¿Y qué está pasando con los depósitos? ¿Por qué se van? No, no se van. ¿Cómo que no se van? Se están yendo. No, pero aquí no pasa nada, porque somos súper guays, ¿o qué? En esa fotografía, oiga, ¿nos puede analizar de verdad qué activos se están deteriorando antes de venir a decirnos dentro de unos meses, en junio, en julio o en agosto? Bueno, está todo el mundo ahí, ¡qué fiesta! Hemos superado la crisis bancaria y nos vienen aquí y nos dirán, recesión,
¿Crisis bancaria? ¿Cómo hay crisis bancaria? Sí, bueno, es que ahora hay unos créditos subprime. ¿Perdón? Si te lo estamos diciendo ya, que ahora mismo el siguiente convidado a la fiesta, el siguiente invitado a la fiesta, ya es el crédito de retail en el sector inmobiliario. Ya no es commercial real estate, que lo tienes podrido a más no poder. Es que ahora muchas hipotecas pasan a subprime, con más subidas de tipos de interés. Con lo que, oye, deja de tomarnos el pelo. Di hoy muy claro, esto está así. Es mejor ser transparente, que todo el mundo se lleve un sustito hoy, pero que no sea susto o muerte en verano. Tercer punto clave del día. Oiga, ¿qué pasa con el petróleo? $75, ya está perdido toda la rebaja de producción que tenía el petróleo, y en ese entorno del petróleo en $75, ¿por qué? Pues miren, porque la clave fundamental de la economía global, y lo tienen sobre todo en Europa, que está débil, pero débil, es China. ¿Y qué datos conocimos ayer, en este 2 de mayo, aquí en Madrid? Conocimos el dato de que la fotografía de China era un poquito más débil de lo que se pensaba. Sí, está saliendo con fuerza, hombre, tanto como un 5 y pico % igual no. Igual se queda en un 4,5, 4,75, 4,4, 4,3, y a partir de ahí, ¿qué? Si China sale menos fuera y Alemania está destrozada, con las ventas minoristas que conocimos, cayéndole más de un 2%, mirando esas ventas minoristas que o vienen de fuera para poder venderle, o los de dentro ya no quieren nada, ¿qué es lo que va a suceder? Que las empresas van a restringir todavía más consumo, y en ese entorno el petróleo es indicador adelantado. ¿Qué nos está reflejando el petróleo? Una recesión de caballo en la actividad económica. No, pero igual hacemos slow landing, no landing. Oye, podéis dejar de decirnos términos que no tienen ningún sentido en un entorno donde se ve como todo el deterioro es brutal. ¿Qué es lo que vimos el fin de semana? Bank of America, Michael Harnett, diciéndonos si la recesión ya ha empezado. Ha empezado 6 meses después de la inversión de la curva. ¿Y cuándo empezó la curva a invertirse? Pues si lo piensan bien, pues como las historias de mi abuela. ¿Desde cuándo veníamos hablando de que la curva se ha invertido? Si es que ya ni nos acordamos. Leading Economic Indicators, ¿cómo estaba eso? Pues fíjense, con una fotografía así desde hace meses. ¿Qué dice Michael Harnett? 6 meses. ¿Y eso qué significa? Abril. ¿Qué significa en alguna parte de la curva? Mayo. Pero que estamos ya entrando en terreno recesionario, confirmado además por los datos de crecimiento de la economía americana, que se esperaba un 2% y fue un 1,1%, y dentro del 1,1 veíamos el GDP Now de la Fed de Atlanta y decía, primera parte del primer trimestre del año, muy bien, con salud, con crecimiento, mes y poco de la parte final del trimestre, es decir, marzo y una parte de febrero, así. Pero ¿qué está viendo la Fed? ¿Qué está viendo la Fed? No, la recesión es desinflacionaria y la depresión económica más todavía. Y si cuanto más tires abajo la economía, más desinflacionario. Es más, habrá un momento que dirás, no, si la inflación es una cosa del pasado. Ahora, la crisis que se nos ha quedado es de caballo. En este entorno, el otro punto clave nos llega ayer Janet Yellen y dice, 1 de junio, igual no pagamos. Dice, perdón, ¿cómo que igual no pagáis? Dice, sí, techo de deuda, no me la aprueban. Llega por la noche Biden y dice, no pienso aceptar lo que me digan de mi techo de deuda. Quiero el de los demócratas, el del presidente. Y los republicanos le dicen, miren, mira mi manita, ¿eh? Un voto, 2, 3, 4, 5. Como me apoyen 5 de los tuyos que están hasta las narices de ti, el techo de gasto lo subimos con las condiciones republicanas. No hay voto de calidad. A ver cómo le explicas a los norteamericanos, a los estadounidenses, el 1 de junio que has dejado de pagar porque por tu votito de calidad te acabas de pulir la única salida que tenías para la elevación del techo de la deuda. ¿Ante qué fotografía estamos? Bonos de Estados Unidos caen un 5% ante el riesgo de default en junio. De default. Vamos, de quiebra. Riesgo de default en la economía norteamericana. Riesgo de quiebra. El otro punto fundamental del día viene con el veto al grano ucraniano.
Bruselas adopta el veto al grano ucraniano para los 5 países más afectados por las importaciones. Esos Polonia, Hungría, que empezaron levantando la mano y diciendo, ¿puede pasar de largo en lugar de estarse aquí? Al final, ¿qué ha hecho la Unión Europea? ¿Qué ha hecho Europa? Ceder. Y en esa cesión lo que ha permitido es decir, oiga, esto hasta junio, pero es que no queremos... No, bueno, tiene que transitar. Bueno, pero ¿y cuánto se queda porque la fábrica que está en Polonia o que está en Hungría o que está en República Checa dice, oiga, esto está más barato, que se me quede esto? Ojo al movimiento con el grano ucraniano que viene en una situación complicada. 2 puntos más importantes que van asociados a las claves del día. Miren, durante el fin de semana lo más comentado es qué se está buscando. Porque en este entorno tan complicado, ustedes dirán, oro y Bitcoin. Bueno, no parece ser lo que la banca privada está haciendo. Parece ser lo que los bancos centrales hacen, oro, y parece ser lo que una parte de los inversores quieren hacer por si estalla ese sistema financiero. Bitcoin, oro, Bitcoin. Vale, pero ¿el comprador quién es? Bancos centrales, por un lado, y por otro lado, el comprador de Bitcoin, inversor que dice, cuidado, crisis financiera, crisis bancaria, me salgo del sistema, estoy en Bitcoin y tengo una mejor fotografía. ¿Qué está haciendo la banca privada? Porque lo que está claro es que la banca privada está en cash, no está dentro del mercado. Por lo que está claro, 2 derivadas, es que la banca privada necesita que entren todos al mercado. Y punto número 2, ¿qué haces entre medias? Entre medias, secundarios. Pregunta siguiente, ¿y qué son los secundarios? Sobre todo private equity. Ah, pero private equity, ¿qué? Sobre todo inversiones buscando opciones donde ahora mismo, sobre todo medianas compañías, que luego lo verán en un gráfico, tienen una valoración muy baja. Porque toda la inversión ha ido a grandes capitalizadas, ¿no? A gran compañía. Y las pequeñitas que no terminan de remontar, banca privada ha dicho private equity, mercado secundario, vamos a pillar ahí hasta que tengamos a toda la gente dentro, ¿cómo? Pillada. ¿Qué es lo que se espera por parte de la banca privada? Aguantar arrinconados en el mercado secundario / private equity, cuando el private equity dé síntomas, porque eso es una pelota que al final no se explotará, pero por ahora a ellos les viene para dinerico de este del bueno, y cuando tengamos una noticia clave que haga que todo el mundo entre en el mercado, la banca privada cogerá el private equity y dirá, toma, te lo devuelvo, que ahora están todos allí. Y cuando todo el mercado esté por una noticia positiva dentro, bien inflamado, entrar ahí en todo el movimiento de bajada. ¿Qué es lo que sucede ahora mismo? ¿Por qué el movimiento de subida con pocas manos? Porque la banca privada no está. Porque la banca patrimonial está esperando el movimiento de caída, ese 20%, ese cráter. ¿Dónde? Private equity. Por lo que si quieren ver la fotografía total, bancos centrales oro, sobre todo China, Rusia, Bitcoin, inversores que dicen, cuidado, crisis financiera, me voy a criptomonedas para protegerme. Y el otro punto es, ¿y los otros dónde están? En el mercado secundario. Están en private equity. Están mirando la manera en la que pueden acogerse allí tranquilamente hasta que el tonto de turno vea que una noticia positiva le hace entrar como una bestia en el mercado se dispara hacia arriba y la noticia buena es la trampa para que la banca privada diga, ahora está la caída. Ahora es cuando de verdad hay una capitulación. Vamos a ver el posicionamiento de la banca privada en todo este entorno. Enseguida vemos gráficos. China está de festivo. Eva Villanueva, buenos días. Buenos días. ¿Y eso está trastocando el mercado en este día FED? Bueno, pues evidentemente tenemos a China continental y a Japón, que en este caso celebra el Día de la Constitución, cerrado por festivo. China lleva 2 días cerrado desde el Día del Trabajo, pero sí tenemos la referencia del Hansen de Hong Kong y múltiples referencias que llegan por parte de la zona asiática. Importante, lo que estamos viendo en el Hansen de Hong Kong, caídas, siguen esos temores y por supuesto en la cita con la Reserva Federal se vigila a un lado y a otro del charco y del globo. El Hansen pierde el 1,66%, mientras que el tecnológico es el que peor parte, se lleva más de 2% de caída. Y por supuesto, en la radiografía, las caídas de casi el 4% para Baidu, de Tencent del 2,33% o de Alibaba, que se deja ese 2,86%. Sin embargo, entre los que se comportan en positivo tenemos a China Telecom, que avanza ese 2,5%, o China Mobile. Importante,
Miramos a otras referencias, hemos escuchado el Kospi surcoreano, hoy retrocede un 1%, hemos escuchado al gobernador del Banco de Corea señalar, descartar, que vaya a haber bajada de tipos en el país, con la mirada puesta en la inflación, pese a que está moderándose, pero importante también lo que ha dicho, que no espera que las economías avanzadas sostengan aumentos rápidos en los tipos de interés en una entrevista a la CNBC, en clara referencia a lo que está por venir en los bancos centrales, en las grandes citas con las grandes instituciones como puede ser la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Por supuesto, pendientes de lo que están diciendo los futuros americanos, que tenemos, a ver si llego yo aquí, tenemos los futuros americanos cotizando con avances timidísimos en el SP500 del 0,24%, a esta hora el Nasdaq también un 0,13%, con esa cita con Jerome Powell como claro protagonista en una jornada en la que vamos a ver fuertes protagonistas también en Europa, como por ejemplo Unicredit, que ya ha elevado las perspectivas para el año tras presentar unas cuentas muy fuertes en el primer trimestre del año. Gracias, Eva Villanueva. Varias cuestiones clave antes de entrar en las fotografías, en esos gráficos del día. Una de las partes fundamentales se mueven sobre el 11º paquete de sanciones. Parecía que Europa se había quedado en el 10º y que con eso tenían suficiente. No. La Unión Europea, Europa, está tratando la posibilidad de restringir todo el tránsito de mercancías por el territorio de Rusia como parte del 11º paquete de sanciones contra el país, contra Rusia. Así está diciendo Bloomberg, citando fuentes de la Unión Europea. Según estas fuentes, la propuesta se estaría considerando para combatir la ilusión de las restricciones ya impuestas a Moscú. También se están estudiando medidas contra los barcos que apagan los transpondedores, contra la flota oscura de Vladimir Putin. Lo dicen, lo tienen más fácil. En lugar de tomar medidas sobre los transpondedores que se apagan, te vas a ver a los oligarcas navieros griegos y le dices, el próximo barco que le vendas a Putin la tenemos liada. Acabábamos antes, pero es mejor seguir con la palabrería. La Comisión Europea estaría desarrollando un paquete de documentos sobre la militarización, además, acelerada de la economía de la Unión Europea. Es decir, no depender de Estados Unidos militarmente, sino también tener tus propias armas fabricadas en Europa. Propone hacer de la producción de municiones y armas una de las áreas prioritarias para el desarrollo de la economía. Y dirán ustedes, ¿y dónde ha quedado el Green Deal y el famoso movimiento ESG? No, lo dice también. Junto con la energía verde, es decir, las prioridades, no han llegado ni los paquetes de ayuda del coronavirus estos a España. Esos 170.000 millones que nos iban a venir, que eran como, bueno, nos van a regar de dinero en Europa, ustedes estén tranquilos. No, el dinerico se va a gastar para la economía verde, dice el documento, y para armas, para munición. Pues sí que ha cambiado el dinerito que nos iba a llegar. Que ahora ya, en lugar de transformar la economía, sí, te la voy a transformar, pero en verde y con armas. Y dices, pues vaya cambio en 2 años de lo que habéis hecho. Como parte del mismo paquete de documentos, la Comisión Europea presentará hoy, 3 de mayo, una iniciativa para ampliar la producción de munición de artillería en la que las instituciones de la Unión Europea y los países de la Comunidad van a invertir 1.500 millones de euros. ¿Dónde está el paquete de ayudas europeo para las empresas, los autónomos, olvídese, armas y economía verde? El otro punto de la mañana nos viene desde la producción rusa de gas, cae un 10% en el primer trimestre. La producción de gas de Rusia cae en términos anuales hasta 180.000 millones de metros cúbicos, caída del 10%. Solo en marzo la producción de gas, dice, cayó un 10%, 61.000 millones de metros cúbicos. ¿Cuál es la clave fundamental? Dice, le están haciendo un daño enorme. Que a Rusia no le interesa vender a los precios del gas de ahora, que están aquí en el suelo. Espérate a verano, con la sequía, con el movimiento de calor en toda Europa. Pero producción rusa cae un 10% en el primer trimestre del año. Es decir, justo cuando hemos tenido los precios más bajos del último año y medio. No, ¿ves que le están haciendo un daño a las sanciones? No, ¿qué sanciones? ¿Por qué en el 11º paquete de sanciones a Rusia lo que aparece no es una caída del tope al petróleo ruso de 60 a 30? Porque no les apetece. No será porque nosotros hemos dicho veces. No nosotros. IF, Robin Brooks, en Alemania, en Frankfurt, al lado de ellos. ¿Quieres de verdad el 11º paquete de sanciones? $30 o 20. Demuestra hombría, o lo que quieras llamarle. $30. 20 y te subo todavía el órdago. Pero
Es que no van a pasar el tránsito ¿Y quién lo va a controlar? ¿Los mismos que controlan la zona de Ceuta? ¿Los mismos que controlan cómo pasan los barcos riéndose de todos los europeos? ¿Haciéndole pedorretas por el camino? ¡Europeos! Aquí llevamos el petróleo. ¿Los mismos van a controlar eso? Que están riéndose de nosotros. Y no, es que vamos a controlar también los que no tienen transpondedor. ¿Cómo? ¿Qué vais a hacer? ¿Le vais a poner ahí una especie de señuelo al barco para saber si han apagado o no el transpondedor? Porque eso no se puede hacer, ¿eh? Igual que en aguas internacionales no puedes tocar el barco ruso, tampoco puedes hacer nada con el que no pone el transpondedor, salvo que llegue a tu puerto, con el transpondedor apagado. 8,29 es un circo en lo europeo. Es un circo. Que solo le falta una crisis financiera y bancaria para que el circo ya sea con todos los elementos posibles. Ya tienes toda la función hecha. Pero un 10º paquete de sanciones. Te lo hacemos rápido. Precio del tope, 20. Oligarcas navieros griegos, dejáis de vender y encima os sanciono por los que hayáis podido vender. Ceuta, una barrerita allí de las buenas para que... No, es que está en aguas internacionales. Pues no me lo ha parecido, creo que ha pisado, ¡pum! Se acabó la historia. No, es que es en aguas internacionales... Pero ¿qué aguas internacionales en Ceuta? Si tiene el mismo tamaño que mi plató, el estrecho de Ceuta. Le coges y le dices, te has pasado. Acabas de tocar mar español. No, seguro que no, ya te digo yo que sí. Pero haces algo. Y eso es un buen 11º paquete de sanciones. Lo que quieres hacer es otra vez reírte de los europeos, mientras los rusos se siguen riendo de ti. Vamos a ver los gráficos, porque no hay crisis financiera. ¿Pero qué crisis financiera va a haber? Si estamos fenomenal, como la Porta y el Barça. Estamos fenomenal. ¿Pero qué crisis? Si está todo fenomenal. Venga, Charlie Vilelo, vamos a coger las principales quiebras de bancos en Estados Unidos. La primera, de la crisis de 2008, Washington Mutual, 307.000 millones de dólares. La segunda, la tercera y la cuarta de la crisis de 2023. Pero estamos fenomenal, ¿eh? Estamos fenomenal. Porque como Lehman Brothers todavía no ha venido en su formato de 2023, pues todo de jarana. Pero oiga, me está diciendo de verdad, fíjense el gráfico de Charlie Vinelo de Creative Planning, me está diciendo de verdad que segunda crisis más grande de la historia en Estados Unidos, segunda quiebra, tercera quiebra y cuarta quiebra más grande en la historia de Estados Unidos, no conforman una crisis financiera. 229.000 millones, 209.000 millones y 118.000 millones que se han pirado. Pero no, estamos fenomenal. Miren el siguiente gráfico que nos va reflejando cómo todo se va deteriorando y no solo, sino que es una caída de fichas de dominó. Es verdad que no han caído 200 de golpe, pero una vez que First Republic Bank lo tiene Jamie Dimon para sí mismo, el siguiente, y dice, venga, pase el siguiente, y te llega PacWest Bank Corporation, que dices, oiga, en términos trimestrales, caída de depósitos, cita suave de 2.000 millones, esto no es demasiado. Ah, vale. ¿Y ingresos? Miren la caída. ¿Cómo está el banco? Sanísimo. Es irónico, ¿eh? Es maravilloso. Y Western Alliance, también. Están los dos fenomenal. Gráfico de eCharts, Charlie Vilelo también, que nos refleja, oiga, que esto se está desplomando. Que pasa uno y dicen, que pase el siguiente al médico. ¿Cómo estás? Fatal. Oiga, pero tú no me decías que estaba bien. Bueno, estaba bien antes de que cayera First Republic, porque como todo el foco estaba en él, una vez que JP Morgan se ha quedado First Republic, me ponen el foco a mí. ¿Y qué tal en la luz? Molesta mucho en los ojos, ¿no? Sí, molesta mucho. ¿Y lo puedes sobrellevar? No. Oiga, PacWest, pérdida de 1.200 millones en el primer trimestre. Una disminución de 5.700 millones en depósitos. De 33.900 a 28.200 millones. Oiga, al final del trimestre tenía no asegurados 8.100 millones en depósitos que no están asegurados. Oiga, esto es otra cosa que enerva. Pero ¿quién narices tiene en PacWest hoy
8.100 millones en depósitos no asegurados. Pero, ¿están esperando otro rescate? Porque igual dicen, oiga, aquí hay un daño que no va a llegar. Pero, ¿qué hace usted con sus cuentas por encima de 250.000 dólares? Que sigue dejando el dinero en Pathwest, sabiendo la fotografía de lo que está sucediendo. El problema no es los que se han ido. El problema son los 8.100 millones en depósitos no asegurados que siguen en Pathwest. ¿Por qué? Porque saben que la FEDIC lo rescata todo, incluyendo lo no asegurado. Por lo que, ¿dónde está el riesgo moral en el momento actual? Oye, estos 200 bancos, a ver si tienes narices a rescatarlos todos. Pero es la fotografía ahora mismo de decir, ¿qué hace la gente en Estados Unidos con depósitos por encima de 250.000 dólares? Que no está mal tener 300.000, pero igual tu neurona no está muy fina, porque estás dejando 50.000 euros o 100.000, los que sean, por encima de 250.000 sin asegurar. O todo el mundo tiene claro en Estados Unidos que hay rescate sí o sí. Con lo que el daño moral a la hora de esas inversiones va a ser brutal. Como la FEDIC en un momento determinado diga, hasta aquí hemos llegado, no pago depósitos no asegurados, va a dar miedo ir a la oficina bancaria en Estados Unidos. Porque va a ser una avalancha. Pero la clave fundamental está en que es verdad que la FEDIC, Janet Yellen, la FED, no pueden decir, no vamos seguro a no cubrir los que estén por encima de 250.000 dólares, pero el daño, el riesgo moral es enorme, porque te van a ir un banco detrás de otro. ¿Qué quieren? Esos que tienen 8.100 millones de dólares solo en Pathwest sin querer sacarlos, aunque saben que los van a perder como quiebre el banco este fin de semana, que es una de las opciones. Visto lo visto, llega el viernes, cierran la oficina, se despiden todos los trabajadores y dicen, bueno, a ver si el lunes volvemos a venir o nos llaman para que no vengamos. O somos JP Morgan ya. Pero en esa fotografía, ¿qué están buscando esa gente que tiene el depósito sin asegurar? El riesgo moral. ¿Qué es? Yo voy a salvarlo todo. Pues si vas a salvarlo todo, cógete los siguientes 200 bancos, coge la chequera y empieza a pagar, porque te van a ir uno detrás de otro. Mucho cuidado con lo de lo aseguramos todo, de lo del tío Gilito, formato gobierno de Estados Unidos. Oiga, ¿usted tiene el depósito no asegurado? Lo ha perdido. No, porque entonces irían todos, pero es que te van a ir todos igual. Miren el siguiente gráfico, mucho cuidado con ese punto de riesgo moral. Siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo la infravaloración, cómo se está apostando contra el dólar, esa famosa desdolarización, aunque el índice tampoco se está desplomando, sino que está manteniéndose en ese entorno de 101, los inversores, sin embargo, siguen apostando a que el dólar, que ha bajado un 8,6% desde septiembre, caerá más a medida de que se ajuste por parte de la FED todo el tema por culpa de las preocupaciones bancarias, el impago de la deuda y de la recesión. El repunte de una década deja la moneda estadounidense, según Goldman Sachs, sobrevaluada hasta en un 15%. ¿Contra quién? Euro menos, pero fíjense corona, fíjense en lira turca y en todo el movimiento de fortalecimiento, según Goldman Sachs, que sigue teniendo de sobrevaloración el dólar. ¿Cuánto? Un 15%. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca también esta mañana la fotografía de cómo ahora sí se empieza a deteriorar el mercado laboral en Estados Unidos. Tanto lo llamaste que vino FED. ¿Qué es lo que hemos tenido? El último informe de hold, de ofertas pendientes, que tiene implicaciones, bueno, moderadillas alrededor de la decisión de la FED. Nos marca que las ofertas de trabajo en marzo se hundieron 9 a 9,59 millones por debajo de 9,93 de febrero. ¿Qué estamos viendo? Ya, el empleo está cediendo. Ahora ya sí que se está destruyendo puestos de trabajo. Ya no es ese movimiento de, bueno, seguro que no hay recesión y encima no cae el empleo. No, el empleo cae y mucho. Y el movimiento de descenso ahora sí empieza a ser acelerado. Piensen que eso es 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Estamos yendo a una recogida de puestos de trabajo muy importante, que están saliendo esas ofertas del mercado. Siguiente gráfico para intentar analizar, ver también la fotografía
de cómo los inversores invirtieron más de 50.000 millones de dólares en fondos del mercado monetario la semana pasada, cuando los inversores entraron en el periodo de venta en mayo y salida. Fíjense, porque aquí comparamos el target de la Reserva Federal, 5,25, en amarillo, que es como se va a quedar hoy, con el movimiento de cómo van caminando a fondos monetarios. 50.000 millones en una semana, marcándonos que para qué jugártela en otro producto ahora mismo en el mercado, cuando la renta fija ya te está dando un 5,25. En ese entorno de 5,26, camino a fondos monetarios y quítate de problemas. Pero, ¿a quién le estás traspasando el problema? A la banca. De tal manera que ese movimiento de subida de tipos lo está dejando todo, bueno, pero limpito, limpito. Siguiente gráfico para ver la inflación en Europa que conocíamos ayer. Banco Central Europeo toma la decisión mañana, jueves, sobre las 2 de la tarde, 2:15. Se acelera ligeramente la inflación, 0,1, mientras cede también el movimiento de la core en Europa. Cede un poquito, se desacelera al 5,6 desde el 5,7, más o menos como se esperaba, y tenemos un repunte de la inflación de 0,1, del 6,9 al 7. ¿Por qué? Electricidad, en parte. Alimentos, más todavía. ¿Qué está sucediendo con el petróleo y con la energía? Está cayendo. Pero sí que estamos viendo en términos interanuales la comparativa, efecto base, sobre algunos elementos que ahora están recuperando el cuerpo. Por lo que, ojo con la inflación, que nos lleva al peor escenario que se podía entender, la estanflación. Oiga, una inflación que no termina de bajar, 7%, una subyacente que prácticamente triplica el objetivo del Banco Central Europeo, y un crecimiento en el que ya caminamos hacia una recesión, según nos dijo Michael Hartnett de Bank of America. Si camina Europa a una recesión que estaría ya en este trimestre con unos precios subiendo al entorno del 7%, con todo lo que hemos pasado ya, estamos en un entorno estanflacionario muy, muy peligroso. Es decir, el más peligroso de todos los que teníamos era meternos en un entorno estanflacionario. ¿Alguien duda que ya estamos en él? Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana las ventas minoristas en Alemania, que les comentaba al principio. Caída del 2,4%. ¿Qué significa? Que la demanda interna en Alemania está ahora mismo por los suelos y que solo evita la recesión la demanda externa. ¿Y dentro de la demanda externa qué? China. De tal manera que, oiga, China, Xi Jinping, esto, lo otro, que sí. Calladico, que la recesión, como China retire un poco el crecimiento, sobre todo externo, de su economía, te vas a dar un leñazo que te vas a quedar tibio. Pero la realidad es que la fotografía que se ve ahora mismo es que o hay demanda extranjera o Alemania se va a un tropezón histórico. Con la inflación todavía alta, Alemania pidió ayer durante toda la jornada más subida de tipos, más subida de tipos, más subida de tipos, porque le pesa más el miedo a la hiperinflación de los años 30, finales de los 20 del siglo pasado, que el miedo a un entorno estanflacionario que a ver cómo sale de esa, donde su industria va a quedar en cenizas, sobre todo contra la competencia china, contra la competencia india, contra la competencia también de su hermano, de aquella manera, Estados Unidos, que van a aprovechar la salida de Alemania para cubrir el hueco. Pero Alemania a este ritmo se va a una profunda caída. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana el movimiento de ChatGPT. Ayer Chegg, una compañía muy vinculada sobre todo a servicios de ayuda, dijo que ChatGPT le iba a impactar, pero bien, que le iba a dar en el riñón. Caída, esto no es de hace 2 meses, esto es de la jornada de ayer, del 38%. Una vez que dice, oiga, es que yo cobro 15,95 por suscripciones de algo que reconozco que los estudiantes van a ir al chatbot de inteligencia artificial como alternativa al método de pago, y yo me quedo, Chegg, mirando a ChatGPT. Empieza el reguerito de compañías. Qué bonita la inteligencia artificial, nos va a cambiar la vida. Bueno, nos va a cambiar la vida sobre todo a los que se van a quedar sin trabajo. Viendo ayer una caída del 38% después de que el director ejecutivo de la compañía dijera: ChatGPT amenaza el crecimiento de los servicios de ayuda. Se acabó la historia. Ahora mismo
la compañía que ofrece orientación en línea para estudiantes que toman exámenes, escriben ensayos. Dice, pero si se van a ir todos a ChatGPT, si se van a ir todos a la inteligencia artificial. Cuando el director ejecutivo dice ayer eso, 38% de caída. 38% de caída aquí, entre la 1:15 y la 1:30 de la tarde. Limpito. No, es que ChatGPT nos va a ayudar. Sí. Os va a ayudar a ver la vida de otra manera. En el paro. Pero cuidado con el movimiento que todavía nos parecía que no, que la demografía le iba a cambiar, el proceso de sustitución. El proceso de sustitución de la tecnología por el trabajo más rudimentario, más manual, pero donde había mucho negocio hecho. Y que se están yendo, pero bueno, como en el pub, en el MUS, pasó. 38%. Ojo a la fotografía de la inteligencia artificial en el impacto inicial. ¿A qué empresa se va a llevar por delante tipo Chegg en la fotografía de ayer? Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo el ratio de pequeñas compañías, grandes compañías de Estados Unidos está al peor nivel desde 2001. ¿Por qué? Porque ahora mismo solo quieren compañías de gran capitalización. Oiga, es que las pequeñas y medianas están todavía en una valoración bajita y tienen que recuperar terreno. Es el momento. No, salvo que no lo quiera nadie. Todo el mundo está refugiándose en las compañías de gran capitalización. De tal manera que en este gráfico de Chabeli lo vemos como desde febrero de 2001 no se veía una relación gran compañía, ratio, pequeñas compañías y grandes compañías en Estados Unidos, que nos está reflejando el capital yéndose directamente a grandes compañías. Pequeñas compañías, muy complicado, ya lo hemos dicho antes. Y banca privada, ¿qué está buscando? Pequeñas compañías con una gran revalorización por la valoración, no. Está diciendo, me voy a Private Equity. Y en ese entorno vamos a jugar. No sé si tenemos un gráfico más en la mañana. Y si no, nos vamos a ver, si no, nos vamos a ver titulares del día. Este es un gráfico muy bueno para la Reserva Federal en la jornada de hoy. Dice, los 143 valores que están aquí, del ETF de bancos regionales, estaban así en la jornada de ayer. A ver, Powell, ¿captas el mensaje o no lo captas? 143 bancos del ETF, de bancos regionales, que lo hemos extraído de Bloomberg. ¿Cómo están? A ver, Barrio Sésamo, Powell, ¿cómo están los bancos? Te damos un poquito más de detalle. Es esta columna, Powell. Y esta. A ver, los blancos también están en negativo. Estaban suspendidos. ¿Nos dices cómo está el color? Rojillo, ¿eh? Rojillo. ¿Y qué significa, Powell? Que la están liando parda. 143 bancos están ahora mismo aquí en Estados Unidos. Diciendo, y vuelve a subir tipos. Pero Powell, ¿de verdad que no hay una crisis financiera? ¿De verdad que el inversor está alocado sin ver que de verdad no hay problemas? ¿O eres tú el que está equivocado, como cuando nos decías que la inflación era pasajera? No, esto es puntual. Te llama Biden y te dice en diciembre del 2021, te voy a renovar al frente de la Reserva Federal. ¿Cuándo me nombra, estimado y querido presidente? Te nombro dentro de 2 días. Vale, ¿qué quieres, Powell? ¿Por qué me preguntas eso? Porque me voy a preparar el discurso para que todo lo que dije antes ya no vale. Me acabas de nombrar, diciembre del 21, ya no es pasajera. Ahora hay un componente inflacionario potente. Pues igual que nos tomaste el pelo en 2021 a todos, los economistas, les tomaste el pelo, ¿cuánto de tomadura de pelo está en ver estos componentes del ETF de los bancos regionales? 143 bancos que ahora mismo están con un foco puesto en la cara diciendo, eres el siguiente, eres el siguiente, eres el siguiente, eres el siguiente, eres el siguiente. 143 bancos. Todos en negativo a lo salvaje. Bueno, 3,48 ya nos parece hasta poco. 4, 20 aquí a la derecha. 7,72, 9,30, 9,46, 10,87, menos 13,05, menos 17, menos 20, menos 36, menos 22, lo más normal. PacWest, no, venga, menos 36. ¿Por qué?
Porque es lo más normal. ¿Qué tal ha ido hoy en la jornada, en el trabajo? Hemos caído un 40%. Ah, ¿y qué tal? Sí, voy a dormir hoy fenomenal. ¿Me das un par de algo para dormir hoy? Que si no, no duermo. No, te voy a dar una valeriana. No, algo más fuerte. Metropolitan, Western Alliance. Ahora mismo la fotografía está en una situación en la que 143 bancos te pueden hacer de fichas de dominó, pero bueno, en las próximas 2 o 3 semanas. Pero no hay crisis financiera. No vaya a ser que alguien se asuste. Es mejor que vayan cayendo. O Jamie Dimon, esto está a punto de acabar. ¿Por qué dice que está a punto de acabar? ¿Se va a comer los 143 bancos? ¿Todos? ¿O esto va a cambiar? No, va a cambiar. ¿Por qué? Y encima vais a empeorar hipotecariamente el balance de los bancos. Miren el siguiente gráfico, porque cuando decían, Charlie Virel otra vez, no, las subidas de tipo de interés son buenas para los bancos. Miren, mayo del 22, Powell le habían renovado en diciembre del 21 y estaba cogiendo cuerpo. Empieza el año del 22, nos encontramos en mayo. Fíjense cuando empieza el movimiento de subida de tipos, ¿qué hacen los depósitos en los bancos regionales en Estados Unidos? ¿Qué hace el ETF? ¿Qué hace el movimiento de banca? No, pero es súper bueno, Subir tipos es bueno para la banca. Hombre, depende de cómo lo hagas. Pum, pum. Aquí hay una especie de, esto no va a ir a tanto, se va a quedar en un 3, sí, un 3. Sube, movimiento de los ETFs, caída descomunal. ¿De quién? De ese ETF de los bancos regionales que están viendo cómo la salida de depósitos empujada por la subida de tipos de interés es la clave fundamental. Y ustedes dirán, bueno, y en Europa, que mañana habla Christine Lagarde con Guindos y compañía, ¿y en Europa qué? Miren el siguiente gráfico. No, es que los depósitos en Europa están muy bien. ¿Perdón? ¿Qué es lo que está bien? Porque este gráfico lo que nos está marcando precisamente es esto. No hay salida de depósitos en Europa, Lagarde. Ah, no, ¿y esto de cero? ¿Y por debajo qué significa? Pero, tema principal, ¿nos pueden dejar de tomar el pelo? ¿Cómo está la situación también en Europa? Porque la clave fundamental es que hay diferencias con Estados Unidos. Eso es verdad, en cuanto los bancos tienen mejores posiciones de liquidez, por ahora. Pero hay un trasvase entre activos claros hacia la renta fija. No hay colas enfrente de la puerta de donde se compran las letras del Tesoro, porque sí, a las 6 de la mañana. Es que está yendo un trasvase de activos que está dificultando el posicionamiento de los bancos. No hay salida de depósitos. Sí hay salida de depósitos. Sí que la hay. Es clarísimo que sí que la hay. No, pero no tanto como en Estados Unidos. Date tiempo para ver cómo se va deteriorando el movimiento del balance de los bancos. Pero la fotografía, ahora mismo en Europa, después de ver la de Estados Unidos, 143 bancos, todos en negativo, aquí es que en Europa la fotografía también empieza a ser muy peligrosa. Depósitos en los tiempos del coronavirus, al cielo. Depósitos en la crisis financiera del 23, al infierno. 8:52 de la mañana, cojan fuerzas, que entre hoy y mañana vamos a tener un meneo, un calambrazo descomunal. Y sobre todo, es posible, Dios quiera, Dios mediante, que alguien ilumine a Powell y a Lagarde y nos digan de verdad qué está sucediendo con la crisis financiera y la entrada a una recesión que se le ve ya que va a ser profunda. Dios quiera, Dios mediante, que uno y otra tomen conciencia de que lo mejor es la transparencia absoluta. 8:53, titulares del día.